Hay algunas situaciones que por encontrarse demasiado cerca a veces ya no parecen tan evidentes. Algo que me ocurre a mí es que por dedicarme a lo que me dedico, algunas ideas que para otras personas parecen muy interesantes o muy llamativas o algo valiosas, pues son cotidianas, ¿no? Porque es algo que hago de diario. El día de hoy voy a presentarte una idea que parece que puede funcionar para algunas personas. Espero que para ti funcione, no funciona para todas, porque no hay algo que funcione para todas las personas. Ve el video, quizá te funcione a ti o a alguien cercano. Suscríbete, apóyanos en Patreon y activa la campanita. Las analogías o las metáforas, este asunto de dar a entender con otra cosa, bueno, son algo bastante común que nos puede ayudar a hacer que una idea más o menos compleja o que un grupo de ideas queden plasmadas en una sola situación y entonces favorecer así la comprensión. Además, tienen la gran ventaja de que permiten la interpretación. A mí eso me parece una gran ventaja porque ahí se plasma algo de lo singular, ¿no? Alguien dice algo y alguien entiende algo de eso, ¿no? Y otra persona lo interpreta de otra forma. Y así vamos encontrando elementos muy valiosos de nuestra singularidad, de lo que nos hace únicas y únicos, en la manera en la que nosotros miramos o escuchamos las cosas. El pensamiento, lo que nosotros pensamos, lo que tú piensas, suele ser experimentado como algo muy personal, íntimo. Solemos pensar que aquello que pensamos, bueno, solo lo sabemos nosotros, que aquello que pensamos es algo que si los demás supieran, juzgarían de cierta manera o lo mirarían de alguna otra forma. Sin embargo, viene bastante bien poner en cuestión qué tan nuestro es aquello que pensamos. A mí me parece que un tanto tiene que ver con el asunto de la libertad. Yo he leído en algunos libros de psicología y también en algunos libros de derecho que hablan de las libertades y hablan entonces de la libertad de tránsito, por ejemplo, que esto que se pone en juego cuando alguien se quiere pasar la caseta o cuando alguien quiere pasar de un país a otro país, o por ejemplo hablan de la libertad respecto a las elecciones, ¿no? Pensando en poder elegir a un dirigente político, o hablan de la libertad, por ejemplo, que tenemos respecto de nuestro cuerpo, ¿no? De si lo tatuamos, no lo tatuamos, lo perforamos, no lo perforamos, cosas de ese tipo. Y casi siempre postulan como la más esencial de las libertades, la libertad de pensamiento. De esto, de la libertad de pensamiento, es algo de lo que además como que se pone muy en boga, se le da mucho valor, suficiente como para que ocupe un gran lugar en las películas que observamos, ¿no? Es común que aparezcan situaciones extremas o límites o muy complicadas en las cuales el personaje principal actúa de una forma que nos parece heroica, única, privilegiada, honrosa, inigualable, qué sé yo. Y entonces nosotros pensamos, nosotros qué haríamos en tal situación, ¿no? Asumiéndonos en esos lugares. Eso a mí me parece que tiene al menos dos situaciones en las cuales nosotros podemos reflexionar. La primera es que la existencia de esos límites parece que demerita cualquier otra situación. Lo que hacen o lo que hacemos algunas personas puede ser algo como decir, ay, bueno, pero tú ¿por qué no trabajas, no? Si estás completo, ¿no? Haciendo alusión a alguien que estuviera incompleto, no sé qué significa eso. O tú, ¿tú de qué te quejas si tienes dónde dormir? Hay gente que no tiene dónde dormir. ¿Tú de qué te quejas si tú tienes a tus papás? Y así vamos entonces generando como cierta situación en la cual la queja, el malestar, aquello que se siente, pues ya no es valioso, no es válido, ¿no? Ya es como comparado con personas que estuvieron en campos de exterminio, ¿de qué te vas a quejar, no? En cambio, fíjate que hay una leyenda de que fulano de tal hizo quién sabe qué cosa muy heroica para salvar a los demás y él es ensalzable, hay que enaltecerle. En cambio, tú, ¿de qué te estás quejando si nada más tuviste tal pérdida? Bueno, insisto, creo que ahí hay un asunto bastante complicado relativo a cómo demeritar o menospreciar lo que las otras personas sienten y si vamos a estar comparándonos con personas que vivieron situaciones pues de ese tipo, que yo no lo recomendaría, creo que también sería importante
tomar en cuenta que cuando pensamos en ese tipo de situaciones, casi siempre tenemos un nombre. Decimos, Víctor Frankl estaba en tal situación y tal cosa. Y Ana Frank estaba en tal situación y tal cosa. Y se nos olvida que hubo miles que estuvieron en la misma situación y que pues hicieron lo que hicieron. Entonces creo que por ahí hay un asunto bastante peligroso en el estar, pues sí, como comparándonos con excepciones. La otra situación que me parece muy importante en resaltar, y que es en realidad el motivo de este video, es que a mí me parece que nuestra libertad de pensamiento suele ser bastante más pequeña, pero también bastante más poderosa de lo que nosotros creemos. ¿A qué me refiero? Bueno, a mí me ha tocado trabajar, me ha tocado vivir, me ha tocado trabajar con situaciones como que hay personas que sentían una presión en el pecho y después de ciertos elementos que se ponen en juego, pues ya no la sienten, o que tenían una fobia, o que les salían manchitas o granitos, o que escuchaban voces que no eran suyas dentro de su cabeza y después ya no, que veían personas que ya estaban desuscritas de la vida y después ya no las veían, pensaban que no podían dejar de consumir y después pues sí se pudo, no se podían embarazar y después se pudieron embarazar. Cosas de ese tipo me ha tocado vivirlas y presenciarlas desde mi trabajo, dentro de la terapia o del análisis. En ese sentido me parece que es bastante más poderosa, pero con sus límites, ¿sí? Tampoco es como que si lo crees, lo creas, o sea, eso no es cierto. Este es un video mediano, serio, no es como para que vayas a llevar a tal extremo esa idea. Por otro lado, también me parece que la libertad es bastante más pequeña de lo que podemos, de lo que solemos pensar. ¿A qué me refiero con esto? Y aquí es donde empiezo a perfilar el asunto de la metáfora. Pues qué tan libres somos de pensar lo que pensamos, habría que ver, ¿no? ¿Qué tan libre es de irle a la América un niño que crece con padres que le van a la América y que le festejan cuando dice que el América es el mejor equipo de fútbol del país y que lo ven feo cuando dice que le va al Necaxa igual que su tío? ¿O qué tanta libertad de pensamiento tenemos cuando después de ver el pronóstico meteorológico nosotros opinamos lo mismo que decía el pronóstico, ¿no? Decimos, va a llover, pero lo decimos después de que vimos en el pronóstico que estaba ahí como previsto? O qué tan libres somos de pensamiento cuando pensamos que hay un señor en el cielo que es Dios y que se llama Alá, o Vishnu, o como se llame. Habría que ver ahí hasta dónde nos alcanza la libertad. Y estos ejemplos probablemente suenen muy sociales, sin embargo hay algunos que pueden ser más familiares, como por ejemplo, y que me ha tocado también observar, cuando las personas dicen, es que fulanita y perenganita, que las tres son hijas de sutanita, han tenido cáncer. Y parece entonces que con eso se asumiera que la otra hermana de estas personas, la otra hija de esa mujer que tuvo cáncer, bueno, pues también va a tener cáncer porque es un asunto como de familia. O cuando las personas dicen, es que todos y ahí inserta el apellido que tú quieras, López, Pérez, Sánchez, Ruiz, Esteves, yo qué sé, son de tal manera, todos los de tal apellido son bien tomadores, o todas las de tal familia son bien recatadas. Bueno, y eso va moldeando, eso va formando, y nos vamos formando a través de esas ideas, ¿sí? Pero son ideas que a mí me parece que en gran medida nos atraviesan más que sernos propias, salvo que decidamos apropiarnos de ellas, que sería un proceso bastante más complejo y que implicaría la crítica de esta idea. Y en este sentido, una metáfora que puede ayudarnos a pensar es pensar los pensamientos como si fuera una mochila. Es decir, si tú llevabas mochilas a la escuela, pues adentro de tu mochila estaban tus cosas. Seguramente estaban tus libros, a lo mejor algo con lo que escribías, lonches si te mandaban, dinero, qué sé yo. Sin embargo, en esa mochila había cosas que podían dejar de ser tuyas, ¿no? Como cuando prestabas un color y no te lo devolvían. Y también había cosas a veces que no eran tuyas, como por ejemplo cuando le guardabas algo a alguien, ¿no? Si a alguien al compañerito se le rompía la mochila y te decía, guárdame este libro, lo guardabas, ¿no? O si tu papá te decía, a ver, guárdame esta cosa en lo que yo estoy acá porque no puedo yo ahora ponerlo en algún lugar, lo guardabas. Servía pues como un espacio en el cual se contenían ciertos elementos que podemos pensar como tuyos, pero muchos de ellos eran dados. De hecho, los útiles te los daba alguien, ¿no? O sea, eran tuyos porque así se decía, porque tú te podías apropiar de ellos, les ponías tu nombre
y decías, ahora esto es mío, y les ponías ahí el nombre de ciertas cosas para que no te las fueran a robar. Sin embargo, a lo que quiero llegar con esta metáfora es que eso ocurre también en nuestro pensamiento. Y solemos pensar que todo aquello que pensamos nos retrata, nos es íntimo, nos es propio, es algo que nos delata, ¿sí? Es algo mediante lo cual nosotros damos cuenta de nosotros mismos y lo que somos. Y eso no necesariamente es así. Sí en muchos casos, sin embargo no siempre. Por ejemplo, recuerdo a una paciente como que solía, pues no sé, como que se ponía muy contenta cuando ella me señalaba que yo había hecho algún muy pequeño cambio en el consultorio y decía, yo me di cuenta, ¿no? Yo me di cuenta de que moviste un poquito el sillón, de que acabas de lavar las cortinas, cualquier pequeño así cosita, la persona lo podía ver. Y para esa persona, para esta paciente, era como algo muy importante porque su papá, que había sido soldado, que había estado en una guerra, ¿no? Y vivido situaciones que a mí me parece que nadie tendría que vivir, le enseñó que el mundo era un campo de batalla y que había aliados y que había enemigos. Y entonces, a partir de esto, es que ella se mueve en el mundo. Esa es una idea de su papá. Es como si hubiera puesto algo en su mochila. Seguramente el papá lo hizo con la mejor de las intenciones, ¿no? Atravesando lo que atravesó, pues probablemente lo hizo con la intención de que su hija no fuera a sufrir algún daño, que tuviera condiciones de seguridad, cosas de ese tipo. Sin embargo, pues su hija no es soldado. Y en ese sentido, habría que cuestionar si el mantener esa idea ahí, imagínatela como un algo, ¿no será que eso impide que pongamos otra cosa? Una mochila que ya está llena no se puede llenar. O a lo mejor podemos tener dos mochilas. Sí, claro, eso sería posible. O a lo mejor podemos no tener mochilas, sino guardar todo en otras formas de almacenamiento. Hay muchas opciones. Pero justo para que esas opciones surjan, para que emerjan, necesitamos hacer un cuestionamiento de qué es lo que estamos cargando. Hay muchas ideas que todos y todas cargamos que no son nuestras. Y eso es importante que lo tengas presente. Hay muchas ideas en ti que no son tuyas. Que tú las pienses no necesariamente las hace tuyas o no las haces tuyas solo con pensarlas. Tendrías que suscribirlas, me refiero a tendrías que apropiarte de ellas, tendrías que entender cómo es que funcionan, de dónde vienen, por qué la quieres seguir teniendo, conservar. Y también tendrías la posibilidad de cuestionar esa idea, de dejar de cargar con esa idea, de cambiarla por otra, de actualizarla. Eso es fundamental que lo puedas ir teniendo presente en el día a día porque posibilita que otras cosas emerjan, que puedas tú pasar a otra cosa, a otro elemento. Las ideas que tenemos son parte de nuestro ambiente. No somos una isla, las personas, estamos ligados a otros elementos y en ese sentido es importante que tú puedas ahí ir separando los elementos y elegir los que más te convengan. Cuídate, importas.